Hola, bienvenidos a un nuevo video de resolución. Hoy tenemos la guía número 8 de Sistema Solar. Junto con esta guía, nosotros vamos a identificar características del Sistema Solar y de los cuerpos celestes que lo conforman y además reconocer las consecuencias de los movimientos terrestres, la rotación y la traslación y de los movimientos lunares, ¿cierto?, alrededor de la Tierra. En el ítem de selección única, como primera pregunta, tenemos qué consecuencia tiene que un planeta tenga una órbita mayor que otro. Cuando hablamos de órbitas mayores que otros, ¿cierto? Si yo tuviera en el centro el Sol y alrededor las órbitas de los planetas, al referirme a una órbita mayor, me refiero a una órbita más lejana al Sol. Y entonces tenemos que ir a ver las alternativas a ver qué es lo que se nos propone. ¿Tendrá una rotación más corta? Cuando hablamos de órbitas y del viaje, ¿cierto?, que realizan los planetas en las órbitas, nos referimos a la traslación. Siempre que el planeta vaya en su órbita es traslación y cuando gire sobre su propio eje, entonces estamos hablando de rotación. Por lo tanto, tenemos que buscar en las siguientes alternativas algo que nos hable sobre la traslación. ¿Tendrá una traslación más larga? Sí, porque tendrá que recorrer una mayor distancia para completar una vuelta alrededor del Sol. ¿Habrá ausencia de estaciones de año? Eso no lo podemos saber, porque recordemos que las estaciones del año dependen principalmente de los ejes de inclinación de los planetas. ¿Habrá mayor frecuencia de eclipses solares? Eso es algo que tampoco podemos saber porque no sabemos si se trata de un planeta que tenga lunas o no. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B. En la segunda pregunta tenemos, en el sistema solar hay algunos cuerpos celestes compuestos principalmente por hielo y polvo, que se mueven alrededor del Sol arrastrando una larga y brillante cola de gas. ¿Cómo se denominan estos cuerpos? Bueno, la pista principal es que tienen una cola de gas, ¿cierto?, que es brillante, y entonces nosotros inmediatamente tendremos que pensar en estos cuerpos rocosos que arrastran esta cola, ¿cierto?, cuando pasan frente al Sol y que son los cometas. ¿Ya? Son los únicos cuerpos que tienen esta estela luminosa porque al estar formados, ¿cierto?, de hielo, comienzan a desprender partículas a medida que se van acercando al Sol. Como pregunta número 3 tenemos, ¿qué nivel de organización corresponde a la Vía Láctea? Eso quiere decir cómo nosotros podemos clasificar a la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, recordemos, ¿cierto?, es la galaxia en la que está nuestro sistema solar y por lo tanto la galaxia en la que habitamos nosotros también. Así que debemos buscar esa alternativa para marcarla como correcta. No es un sistema, pues nuestro sistema es el sistema solar y tampoco corresponde a nebulosas o supernovas que tendrían relación con las estrellas. En nuestro sistema solar existen algunos cuerpos rocosos de menor masa que los planetas que se mueven en órbitas relativamente estables alrededor del Sol. ¿Cómo se denominan estos cuerpos? Si son cuerpos que se mueven alrededor del Sol, entonces no son satélites, porque los satélites se mueven alrededor de los planetas. Ya sabemos que no es cometa, porque los cometas tienen esta estela, ¿cierto? Y que además están formados por hielo y polvo. Tampoco podríamos hablar de meteoritos, porque recordemos que los meteoritos se denominan así cuando impactan con la superficie de la Tierra. Y por lo tanto estamos hablando entonces de los asteroides. ¿Cómo sé yo que hablamos de los asteroides? Recordemos que los asteroides, ¿cierto?, que son estos cuerpos rocosos irregulares, se encuentran principalmente en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Y por lo tanto podríamos decir que se mueven en órbitas relativamente estables alrededor del Sol. Ya ellos no salen
de ese cinturón a menos que exista una perturbación y los haga salir o haga salir trozos de ellos. ¿Por qué la Luna gira siempre en torno a la Tierra? Tenemos nuestro planeta, ¿cierto? La Tierra con sus continentes y la Luna que siempre realiza un movimiento alrededor de ella sin desprenderse. Y esto es porque la Tierra, como nosotros vimos hace algunos temas atrás, ejerce fuerza sobre los cuerpos. Esta fuerza que ejerce sobre los cuerpos no es solamente sobre nosotros, sino que con cualquier cosa que esté cerca a ella. Y esta fuerza es lo que denominamos el peso. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B, por el peso ejercido sobre ella. La Luna entonces está siendo atraída hacia la Tierra gracias a esa fuerza peso y por eso siempre gira en torno a ella. En el ítem de respuesta abierta tenemos dos preguntas. Nuestra primera pregunta nos dice que ¿qué condiciones deben darse para que ocurra un eclipse lunar? Eso quiere decir que lo que está tapado va a ser la luna. A eso nos referimos con eclipse. Eclipsar es tapar. Yo necesito tapar a la luna. Y por lo tanto, para tapar a la luna, yo tengo que tener la siguiente disposición. Va a estar el sol, ¿cierto? Luego vamos a tener a nuestro planeta Tierra. Y finalmente en la alineación vamos a tener a la luna. Y entonces decimos que la luna está siendo eclipsada, ¿cierto? Por la Tierra, porque la luz que viene desde el Sol es tapada por el planeta, ¿verdad? Y entonces no llega hacia la luna y la luna se ve completamente oscura. Recuerden que, aparte de acompañar la respuesta con el esquema, también deben redactar lo que está ocurriendo. No sirve que pongamos solamente que se están alineando los tres cuerpos, sino que tenemos que poner cuál es la disposición exacta en la que ocurre. En algunas ocasiones va a aparecer así la pregunta de desarrollo y en otras ocasiones puede que nos aparezca el esquema y nosotros tengamos que seleccionarlo. En la segunda pregunta tenemos un esquema que representa la Tierra y las flechitas amarillas son los rayos del Sol que inciden sobre ella en el mes de diciembre. De acuerdo con el esquema, ¿por qué en el hemisferio sur es verano? Hemisferio sur, ¿cierto? Estamos hablando de esta parte en la que inciden los rayos del Sol. Recordemos que la Tierra tiene este eje de inclinación que produce que los rayos del Sol no lleguen a todas las partes del planeta por igual. Los rayos del Sol van a incidir de mayor manera en la parte, ¿cierto?, que esté enfrentada hacia el Sol. Por lo tanto, es verano en el hemisferio sur porque el hemisferio sur es el que está enfrentado hacia el Sol. Tenemos esa parte de nuestro planeta, ¿cierto?, dispuesta para que los rayos del Sol incidan de mayor manera y en cambio entonces vemos que esta incidencia hacia arriba va disminuyendo y el Sol no alcanza a tocar las partes del hemisferio norte y entonces en el hemisferio norte vamos a tener invierno en diciembre. Y cuando la Tierra continúe su giro, ¿cierto? Esto va a cambiar y vamos a tener luego nosotros, ¿cierto?, el invierno en junio y en el hemisferio norte va a ser verano. Espero como siempre que el video les haya servido para resolver esta guía. Esta era una guía un poco más sencilla, más amigable que las otras que tienen cálculos y la siguiente va a ser más o menos similar.
Recuerden que en un par de clases vamos a tener el ensayo de física que va a ser a través de un formulario de Google, lo más probable, ¿cierto? Porque es una de las maneras más fáciles de alojar el cuestionario.